Buenos días a todos. Muchas gracias por estar y por compartir con nosotros este momento. Bienvenidos al primer simposio de dolor y cuidados paliativos en el servicio de urgencias. Mi nombre es Pablo Andrés Pérez, soy residente de último año y el jefe de residentes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Quiero empezar con esta pequeña introducción antes de dar pues como el ingreso oficial y presentar a nuestros expositores del día de hoy. Entonces, en relación con la historia de la humanidad, las urgencias siempre han existido, pero los procesos para la atención de las mismas aún son muy jóvenes. Recientemente se ha reconocido que la atención en urgencias debe ser prestada por personal entrenado, con conocimientos actualizados y la posibilidad de acceder a tecnologías que permitan aumentar la probabilidad de obtener los resultados positivos. En Colombia, el decreto 412 de 1992 define que la atención inicial de urgencias, la ley 100 de 1993, con decretos reglamentarios, tanto de la prestación de los servicios como de los requisitos mínimos, permitieron dar un impulso al desarrollo de la especialidad de medicina de urgencias. En septiembre del 2004, los Ministerios de Protección Social y Educación en Colombia concedieron el permiso para implementar el posgrado de urgencias, cuya primera corte se inició en febrero del 2005. El cuidado paliativo tiene su origen en Colombia como especialidad desde 1994 y se ha posicionado cada vez más como una especialidad necesaria que permite integrar diferentes áreas de la medicina y proporcionar a todos y cada uno de los pacientes una mejor calidad de vida. Hoy hablamos del cuidado paliativo en urgencias porque las estadísticas y los números nos muestran una pincelada de la realidad que viven miles de pacientes en Colombia. Y tenemos que 8 de 10 pacientes que nos consultan en los servicios de urgencias requieren atención por alguna especialidad y pues, especialmente buscando ayuda para calmar el dolor. Los estudiantes de la especialización de medicina de urgencias de nuestra universidad, de la Universidad Cooperativa, hacemos parte de un programa académico que es el más joven en esta especialidad en el país. Y como filosofía de pensamiento de nuestro programa, tenemos claro que queremos ser especialistas más allá de lo académico y lo técnico. Queremos retornar a la persona, al paciente como eje de la atención y por eso el alivio del dolor y el cuidado paliativo son fundamentales para volver al origen y volver al ser. Por eso hoy nos convocamos en este primer simposio de cuidados paliativos en urgencias, porque cuando el cuidado paliativo se convierte en una urgencia, es la responsabilidad del médico de atención primaria y secundaria no solo aliviar el dolor o dar solución al problema del paciente, sino que debemos retornar a nuestro papel como sanadores, no solamente de cuerpos, sino también de espíritus. Volver a lo básico, que es mirar más allá de lo orgánico y también entender el ser, integrando los nuevos conocimientos y tecnologías disponibles. Entonces, con estas palabras yo les quería dar la bienvenida al primer simposio de dolor y cuidado paliativo y les dejo en el PQR, el PIR, al lado derecho de sus pantallas. Van a encontrar un link de asistencia. En ese link de asistencia, con el link de asistencia vamos a poder ingresar a la plataforma y poder posteriormente tener el certificado del mismo. Entonces, quiero empezar este simposio dándole primero la bienvenida al doctor Juan Fernando Velázquez. El doctor Juan Fernando Velázquez es especialista en en cuidados paliativos y es médico de dolor y cuidados paliativos del Hospital Universitario de San Vicente, sede Medellín. Bueno, buenos días a todos. Espero compartir, más que una charla académica, me dan el honor de empezar este simposio que me parece muy importante y es tratar de transmitirles una experiencia. Como paliativista llevo 20 años
y sumando los años de la residencia, llevo mucho tiempo en este proceso de acompañar y reflexionar sobre el paciente y la familia ante la muerte. Y en ese orden de ideas, titulé la charla Proximidad y Palabra ante el Morir. Entonces, primero que todo, muchas gracias. Es una oportunidad de poder transmitirles un sentir. Muy a mi pesar pusieron Juan Fernando Velázquez, médico especialista en dolor y cuidados paliativos, pero aquí va a hablar Juan Fernando Velázquez e hice el ejercicio de las cientos de veces que ha acompañado a los moribundos y aquí va a hablar más un moribundo que espera ser atendido con precisión, cuidado, atención y compasión en un final de vida que puede ser un servicio de urgencias. La siguiente, por favor. Este moribundo viene de una sociedad. Este moribundo, esta persona que está en el final de su vida, viene de una sociedad que hoy por hoy, le dicen posmodernidad, está asociada a algo que llamamos el sumar y el hedonismo. Ya nadie en su discurso, como está formado en la academia y con el pensamiento occidental posmoderno, entiende restas, y restas entiéndase perder, dejar, retirarse, asumir cambios que no quiere porque consideran dejar de sumar. Y el otro lado es el hedonismo, el dolor y el sacrificio ya no están en nuestro discurso. Y hago la salvedad de explicarles que esto no lo estoy hablando como una queja o un reclamo, sino que lo estoy describiendo. Todos nosotros lo único que queremos es estar muy bien, que las cosas que nos pasen sean lo más placenteras posibles y tener esa connotación de crecimiento, de suma en la vida, y en el discurso ya no está la resta ni lo que nos minimiza. El primer reto que tiene una persona que atiende y un paciente que llega es asumir que ya no suma y que vienen momentos dolorosos, entendiendo que el dolor no solo es aquel definición que tiene que ver con una transmisión nociceptiva desde una región donde se da un daño potencial o real, sino una situación de conciencia. Y esto sería como donde quiero llegar con la charla. Entonces, siempre que tengamos en nuestro servicio de urgencias en una situación crítica, sabemos que hay un ser que está sufriendo, más allá del tumor o la lesión que lo está llevando al final, que está perdiendo, ya al perder no está en la cultura y que está, digamos, en un momento de profundo displacer. Siguiente, por favor. Esta imagen se las traigo. Este es Diógenes de Cusa, un hombre que a mí me ha inspirado mucho en el pensar y que todos lo conocimos. Es muy irónico porque Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, se inspiró en Diógenes para crear al Chavo del Ocho. Chavo del Ocho que vivía en un barril. Aquí está una imagen clásica de Diógenes de Cusa que se le dice y se le atribuye que pasaba por el mercado de Atenas en su época con una lámpara al mediodía, y entonces todos se reían y le preguntaban: ¿a quién buscas? Y él decía: busco al hombre justo. Y después decía: y miro todo lo que no necesito para estar bien. Cuando un paciente está en una condición de final de vida, está buscando encontrarse. Y lo mínimo que necesita es que alguien le ayude a encontrarse, no que le diga cosas o lo lleve a lo que el otro creería que es lo adecuado. Y lo más interesante es que se empiezan a perder lo que antes considerábamos valioso y se empieza a extrañar. Traigo a Diógenes porque el mundo actual tiene la realidad muy lejana a lo que era Diógenes. El hombre justo muchas veces se tiene que empezar a buscar cuando estamos en la postrimería o en el momento de la muerte, y lo otro que es más complejo, se tiene que empezar a buscar a dejar lo que considerábamos ganancia y a tratar de sumar, a tratar de restar en vez de sumar. Ahorita el doctor Pablo dijo algo muy interesante
Hay veces que ya en la postrimería, en una situación crítica, en urgencias, pero de final de vida, es el ser que habita ese cuerpo el que requiere ser atendido. Y es ya con lo más mínimo. Acuérdense del Chavo del Ocho, que solamente quería una agüita de Jamaica, una torta de jamón y estar en paz con todos sus congéneres. No necesitaba más. Y eso es lo que de una u otra manera nos dejó Diógenes, la vida simple. Cómo simplificar la vida del paciente desde el punto de vista del sufrimiento y de los lastres que le hacen más difícil el camino. De eso vamos a tratar de mostrar acá en esta apertura reflexiva. Siguiente, por favor. Bueno, venimos de una sociedad que es una sociedad positivista, que ya les dije que está buscando el placer, lo grato, y que está buscando sumar. La medicina no escapa de ello, y aquí tengo una imagen de René Descartes, que nos dejó el discurso del método, que nos dejó cosas muy buenas, porque podemos hablar de medicina crítica y de todos los avances que hay en urgentología y en todo lo que hay de soporte vital avanzado por este método que nos deja Descartes o Descartes, y al mismo tiempo nos deja una realidad. Toda posibilidad trae ciertos costos, y es que el ser humano se fragmentó. Entonces ya somos un fenómeno muy dinámico, pero muy mecanizado. Hablan del mecanicismo médico, y un fenómeno en donde de una u otra manera los médicos y los pacientes esperan que los doctores sean unos excelentes mecánicos que reparen, pongan repuestos y vuelvan a generar la estabilidad en un sistema como si fuéramos un elemento mecánico. Afortunadamente, esta medicina actual que impera y rige de todas maneras de manera importante nuestro hacer, está volviendo a mirar, como dijo el doctor Pablo ahora, volver a lo básico, el ser que sufre. Pero si no somos capaces de conectarnos con el medeor, médico viene de una palabra latina que es medeor, que viene de otra realidad que es mediador. Realmente lo que hacemos cuando estamos en un acto terapéutico médico, estamos favoreciendo que el otro encuentre un vínculo que le alivie, y que ese alivio parta del ser y después se manifieste en el cuerpo, y algunas veces no puede manifestarse en el cuerpo. Entonces el gran reto de la medicina actual es no despreciar ni desconocer la realidad de este mundo positivista, mecánico, pero que también es sistemático y muy exitoso, pero empezar a mirar la posibilidad del encuentro con el ser genuino. Ahí estoy como introduciendo lo que quiero transmitirles, que es más una experiencia vivencial y una manera de ver esto que hago todos los días. Trascender, pero sin desconocer lo valioso que es todo lo que tenemos ahora en la ciencia. Porque caeríamos en el nihilismo terapéutico desconociendo esto, y dejaríamos de ser lo que hemos construido hasta ahora. Entonces, más bien, creo que en este momento estamos viviendo un momento histórico donde somos capaces de ver toda esa fenomenología biológica, mecánica, estructurada, que requieren algoritmos, que requieren, digamos, todo un fenómeno de entendimiento desde el punto de vista de sistema, para también mirar el ser en su integridad y en su misterio. Siguiente, por favor. Entendiendo este concepto que les mostraba inicialmente, seres que quieren vivir muy bien y placenteramente, que a como del lugar quieren sumar en su vida y tener lo mejor y tener más, llega en Occidente una realidad, y es la muerte, y cómo concibe la muerte la gente en Occidente actualmente. No voy a dar una charla de antropología de la muerte, pero con estas dos imágenes lo respondo de alguna manera. La mayoría de la gente no quisiera morir. Como alguna vez me dijo una paciente de 15 años con un osteosarcoma, es que yo quiero durar toda la vida. Y por el otro lado, cada vez es más borroso el sentido trascendente. Inclusive desde el punto de vista religioso se está distorsionando, y hay un gran reto en el morir en Occidente de cómo cada paciente tiene que tomar conciencia y asumir un constructo con respecto a su trascendencia. Hace unos 30 o 40 años era más fácil porque
las personas, digamos, tenían el recurso religioso a ultranza y tenían toda una sistemática respuesta por su tradición, pero cada vez veo y se describe en los ensayos antropológicos y sociológicos que el ser humano está más laico, pero de todas maneras sigue necesitando un sentido de trascendencia. En ese sentido, la mayoría de los pacientes tienen miedo a morir y al mismo tiempo tienen miedo al más allá. Son preguntas muy constantes. No me quiero morir, la muerte no es para mí. Y lo otro es, ¿qué hay más allá? Si hay algo más, si vale la pena esperar algo. Y en la próxima diapositiva, para salir un poco de este mundo acartonado, les traigo una poesía que a mí me gusta mucho. Es de un señor que se llamaba Ciro Mendía. Es un antioqueño, nació en Caldas, Antioquia, ya murió. Era un bohemio y logró trascender como el sentido de la muerte, pero en este poema en particular que les leeré, denota cómo el hombre del siglo XX-XXI tiene esa concepción de la muerte. Hombre, entiéndanse desde lo genérico, el ser humano, que ya cada vez cree que puede controlar y dominar y sobrevivir a como de lugar. La poesía se llama Nada de misereres y dice: yo no quiero morir, morir me asusta y la muerte se me hace muy pesada, me cae gorda la desnarigada, pues no sabe de amor ni a nadie gusta, me molesta y fastidia con su fusta y con perdón no sirve para nada, es una pobre hembra fracasada y es aguafiestas y además injusta. Yo no quiero morirme ni de broma, me gusta más la pera que el fibroma, más la luz que los largos apagones, me gusta más la risa que el lumbago y por un responso que me den un trago y el cielo se lo dejo a los gorriones. Esto denota, digamos que desde el arte, una radiografía de nuestra idiosincrasia. La muerte es un capítulo que es mejor nunca pensar y mucho menos leer. Uno de los grandes retos en el servicio de urgencias y con la medicina crítica y sobre todo de urgencias es cuando llega el paciente y estamos entrenados para mantener el ABC, la circulación, la respiración, la perfusión, pero ya vienen las grandes preguntas y ver cómo el capítulo se abre y no la hemos trabajado. Ahí es donde creo que vale la pena que nos retemos, que no necesita de muchas elaboraciones académicas, sino de elaboraciones del ser. Siguiente, por favor. Facundo Cabral decía esta frase, investigando bien, parece que es un proverbio chino, y lo que pasa con la muerte, sea en el escenario que sea, y hoy que nos convoca en el servicio de urgencias, es esto: qué curioso es el hombre, nacer no pide, vivir no sabemos, nos pasamos toda la vida bregando a saber vivir y morir no queremos. Esto es un imperativo, llamémoslo, de nuestra existencia y ahora digamos que está maximizado por todos los logros y conquistas que tenemos. ¿Cómo un médico puede hacer algo? ¿Cómo puede permitir que ese médico, digamos, sea un elemento que, como dice esta diapositiva, que hay que hacer? Hay veces se generan protocolos para muchas cosas, pero para el final de la vida muchas veces hay que conectarse desde el ser. Y es como el reto que vale la pena pensar, ¿qué hay que hacer? Lo primero y lo más importante es tratar de no imponerle la muerte al otro. ¿Qué es eso que estoy diciendo? Hay veces tenemos nuestras propias ideas de lo que es el buen morir, pero no siempre coincide con lo que el otro piensa que es el buen morir. Entonces, la primera reto en estos casos, en este contexto que les mostraba, es lograr saber qué hay que hacer viendo al otro. Si soy capaz de encontrarme con el otro y de sentir al otro para que ese otro me ayude a dilucidar qué hago por él. En ese sentido, es cuando uno es capaz de trascender la historia clínica y saber que don Pedro vive en una vereda lejana y que necesita
ciertas cosas específicas que podemos dar, que no necesariamente están ligadas a la ciencia como tal, sino a la sensibilidad y a algo que más adelante les voy a mostrar. ¿Qué hacemos realmente en la medicina? Nosotros somos gestores de la incertidumbre. Realmente nosotros esperamos que resulte algo con lo que conocemos frente a un estado multisistémico, por llamarlo así, un complejo biopsicosocial espiritual que sufre. La realidad es que ya en la postrimería, ya en el momento de la muerte, lo que intentamos es gestionar aún más la incertidumbre. Como decía Marvel en una de sus canciones primeras que las hizo famosas, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Es una de las grandes dudas y fuentes de sufrimiento con el paciente. ¿Para dónde voy? No me quiero ir, no quiero dejar a los míos. Y cómo lograr que el otro probablemente no encuentre una respuesta, pero que la pregunta ya no le genere tanta angustia. Que no tenga que entender su muerte, sino comprenderla, que es como dejarse abrazar por el misterio. Y ahí está la gran práctica que puedo decir que puede suceder en un servicio de urgencias cuando un paciente está al final de su vida. ¿Qué hacemos cuando gestionamos la incertidumbre? Vamos hacia lo intangible. Nadie en absoluto puede decirnos para dónde vamos una vez morimos. Si de alguna manera seguimos estando o no seguimos estando. Si de alguna manera vamos a eso que la tradición judeocristiana llama el cielo o evoluciona a otro nivel. Solo sabemos que hay un gran misterio. Entonces, el gran reto, sumado a gestionar la incertidumbre, es lograr que el paciente deje de intentar agarrar. Desde muy pequeños, con excepción de algunas tribus americanas, la palabra que más sabemos decir después de mamá y papá es mío, y es la manera de agarrar. Y en estos casos, agarrar lo intangible, lo que no podemos aprender, no podemos sujetar, es lo que más genera angustia. La pregunta acá es cómo me paro yo frente al otro si nunca he pensado en lo intangible que soy después de que no sea, y si dejaré de ser de alguna manera. Y ahí empiezan las preguntas que nos van gestionando la posibilidad de volvernos instrumentos dignos de acompañar el final, que de una u otra manera estamos llamados a hacer por el hecho de ser personal de la salud. Después de años en este camino, y esto que es como la introducción, la respuesta que tengo es las próximas diapositivas. La respuesta es la presencia. La presencia es ser luz para el otro, pero no es que yo me crea la linterna más fina y elegante del mundo, sino que la única manera de ser luz para el otro es estar total e íntegramente con el otro. Y yo puedo estar solo, total e íntegramente con el otro en la medida que he aprendido a estar conmigo. Y si ustedes reflexionan y miran para adentro en su condición de seres humanos antes que médicos y médicas, se van a dar cuenta que el mundo está diseñado para que no estemos en la presencia, que no estemos con nosotros, ni con el otro, ni con lo otro. Estamos siempre adelantados, estamos pensando en lo que vamos a hacer ahora o después, o estamos robados por las redes sociales, por todas estas formas de, digamos, analgésicos virtuales que generan la distracción para no tener la angustia de estar en la presencia. ¿Por qué? Porque la angustia de estar en la presencia es tan difícil y tan complejo. Porque la angustia del silencio que genera estar en la presencia es lo contrario a lo que tenemos en la cultura. Inclusive algunos etólogos y que se han especializado en la evolución de la conciencia humana hablan de que el silencio es tan difícil para nosotros
porque en los estados primitivos, cuando éramos seres aún muy vulnerables de los depredadores, el bosque, la pradera, la selva se silencia cuando llega el depredador. O sea, una de las cosas que le enseñan a uno cuando anda en el bosque es estar muy atento, porque si se callan los pájaros y hay un gran silencio, ronda la muerte en forma de depredador. Por eso nosotros no estamos muy acostumbrados a silenciarnos y así no podemos estar con esa esencia profunda que somos, y el reto es lograr ejercerla de una u otra manera para poder ser presencia para el otro. Muchas veces el otro no requiere un discurso, que hay veces uno ve unos discursos forzados que dicen, déjelo ir, venga, usted ya hizo todo bien, perdone. Hay veces esos discursos no son la necesidad mayor. La realidad mayor es la presencia, que yo realmente tenga y soporte ese gran silencio del moribundo, soporte el gran silencio de la rabia y la frustración de estar muriendo cuando no se quiere morir. Entonces el primer reto es la presencia. Y la única manera, o por lo menos que conozca después de muchos años de búsqueda, es a través del silencio y el silenciamiento, que es distinto, y la palabra. Cuando hablo de esta acepción de la palabra silencio, es lograr que ese interior se silencie para hablar de lo que estaba en la diapositiva anterior, y era la presencia. Dicen los que trabajan en estos conceptos que el silencio y la presencia son los que acrisolan, como ven en la imagen en la parte inferior de esta diapositiva, los que purifican la palabra. Entonces, cuando hablo de silencio y palabra, es que si vamos a ser conscientes de que vamos a estar presentes frente a un paciente y una familia de un moribundo, tenemos que saber que debemos haber cultivado la palabra a través del silencio. Las palabras vacías se sienten, las palabras que están impregnadas de silencio y de alma son las que llenan al otro. Entonces, como yo antes que nada me gustan los cuentos, aquí hay unas fotos de un hombre norteamericano que a principios del siglo XX se inventó una fórmula de bombardear las nubes con sustancias para hacer lluvia. Fue contratado inclusive en varias partes del mundo y se le llamaba el hacedor de lluvia. Pero eso es lo que pretendemos con nuestro pensamiento occidental, instrumentalizar. Ojalá tuviéramos una fórmula especial, ojalá tuviéramos un mecanismo, algún artilugio para lograr que esa paz llegara al final de la vida, así fuera en el servicio de urgencias. Ese hacedor de lluvias norteamericano del siglo XX tiene un antecesor y está inmortalizado en una historia que dejó Carl Gustav Jung en su libro de relatos, sueños y pensamientos, que se lo escuchó a su mejor amigo, que se llamaba Richard Wilhelm. Richard Wilhelm viajó por China antes de que China fuera lo que es hoy. El relato parece ser de principios del siglo XX, finales del XIX. Él era un filólogo, lingüista y aparte de eso misionero, y en ese momento tenía una gran inquietud cómo ese gran país tenía tantos lenguajes distintos y cómo los podía aprender. Y dentro de su viaje fue a una aldea. Normalmente el protocolo era que llegaban a la aldea y pedían permiso y se quedaban un tiempo observando el lenguaje verbal y no verbal y las formas de comunicación que tenían estas lejanas provincias. La leyenda y la historia dice que Richard Wilhelm fue a un pueblo que padecía una gran sequía. Fue a hablar con los ancianos, que eran la autoridad de ese pueblo, y el grupo de ancianos les dijo que sí podían estar, que él podía estar, pero que supiera que estaban muriendo niños y ancianos porque no había agua, no había casi comida y había una gran sequía. Él, como buen alemán occidental, dijo, ¿y qué están haciendo?
y estos hombres dijeron, hemos hecho todo lo que tenemos, han venido misioneros de diferentes tradiciones religiosas, han venido monjes budistas, ha venido gente a invocar con antiguos rituales el fuego y no nos queda sino una esperanza y es el hacedor de lluvia. El inquieto dijo, quiero ver eso, lo puedo ver, y al rato dice la narrativa que llegó el hacedor de lluvia, era un hombre de estatura mediana, delgado, con un bastón y una pequeña alforja con sus pertenencias. Se presentó ante las autoridades bajo la mirada inquisitiva de Wilhelm. Dijo que necesitaba una casa que no estuviera ni en el centro ni en la periferia, un plato de comida al día y que lo dejaran tranquilo. Para no alargar el cuento, él estuvo ahí todos los días que requirió, que fueron 7 según la narrativa, y Wilhelm estuvo mirándolo a ver qué hacía, esperando algún artilugio, juegos pirotécnicos o alguna técnica especial que se viera de manera rimbombante, pero nunca ocurrió. Dicen que al amanecer del 7º día, este hombre cogió sus pertenencias y sin despedirse en la madrugada se iba a ir, pero no contaba que Wilhelm estuviera atento y dispuesto a mirar qué estaba pasando. Viéndolo marchar, le dijo que cómo se iba a ir, iba a dejar a esta gente con la esperanza de volver a tener agua y comer. Entonces, el hacedor de lluvia lo miró con misericordia, entendiendo que era un forastero, un hombre de otras tierras, y le dijo, le voy a enseñar cómo hago yo la lluvia. Yo estaba en mi aldea donde había armonía, había paz y no faltaba la lluvia, y yo sentía la paz en mi interior. Cuando sentí llegar el mensajero que me condujo acá, empezó mi disconfort interior que no sabía por qué era. Cuando ya me fui aproximando a la aldea fue mucho mayor y fue casi insoportable cuando vi la aldea y hablé con los ancianos. Siguiendo las tradiciones de mis ancianos y mis ancestros, yo me senté en la cabaña a tratar de conectarme con el silencio profundo, a entrar en la presencia y así que esta presencia contagiara a esta aldea. Me costó 7 días con sus noches, pero ya siento que ya tengo la paz y le aseguro que en horas va a llover. La sorpresa para Wilhelm, un occidental recalcitrante, acostumbrado a ese movimiento exterior, fue que efectivamente llovió. Esta historia la traigo porque la tomó Carl Gustav Jung, un hombre, uno de los maestros de la psicología profunda, porque de una u otra manera invita a que aquel que se atreva a ser terapeuta o médico o mediador frente al otro tiene que sentir un trabajo profundo con esa realidad interior y profunda, ese silencio y esa presencia para podérsela entregar al otro. Esto, de una u otra manera, es lo que quería transmitirles. Después de muchos años de intentar acompañar procesos de finales de vida o de transiciones de vida o de cambios de conciencia, como la quieran construir ustedes, y eso ya va casi a una tarea personal intransferible a cada uno, es qué va a pasar conmigo cuando no sea el que soy. La invitación es clara. Intenten silenciarse, intenten lograr presencia, porque solo cuando están en el servicio de urgencia y ya sepan que no tienen que intubar, que ya no hay necesidad de un catéter o una forma de invasión venosa de alta tecnología, que no hay que conectar al paciente a un servicio a un dispositivo de diálisis, que ya lo que queda es estar con el paciente, vamos a tener que recurrir a esa antigua forma de hacer lluvia, de dar vida donde hay sequía. Quería terminar con esta poesía que para mí resume todo lo que dije. Hay veces no hay que decir tanto sino estar ahí. Esta poesía la escribió un señor que se llama Francisco Luis Bernardes, ya murió, de origen español, vivió mucho tiempo en Argentina y volvió a su tierra. Y dice, silencio, no digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo.
Que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo con la mirada. Y en la calma profunda, tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada. No llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo. No interrogues, sino y transparente, perdón, no interrogues, sino y transparente que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo. Sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo, todo. Sería malo tratar de traducir esta poesía, pero básicamente es eso. Si somos capaces de silenciarnos en la última parte, sentir ese latido enamorado de la vida y de eso más allá que somos, de esa conciencia suprema que somos y a la que estamos vinculados, nos va a ir diciendo qué hacer. No hay que forzar nada, no hay que llamar si la puerta está cerrada, ni llorar si el dolor es más agudo. Es estar ahí, en silencio, conectados con la presencia. Eso era lo que les quería transmitir. Muchas gracias a todos. Maestro, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por podernos acompañar en este momento. No, a ustedes muchas gracias. Bueno, continuamos en este simposio con nuestra segunda charla eh, sobre eutanasia en, en urgencias. Eh, entonces, vamos a hablar de adecuación del servicio terapéutico, perdón, vamos a hablar de muerte digna en urgencias, que sabemos de eutanasia en urgencias, a cargo de nuestro coordinador de urgencias, del doctor Giovanni Garcés. El doctor Giovanni es médico general de la Fundación San Martín, especialista en medicina de urgencias de la Universidad CES y actualmente es el coordinador de los servicios de urgencias de la eh, Universidad Cooperativa de Colombia y el Hospital Manuel Uribe Ángel. Es el coordinador de la especialidad de medicina de urgencias y con esto le doy la bienvenida al doctor Giovanni. Pablo, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Me confirman si me escuchan y a continuación les voy a compartir mi pantalla completa y lo otro que les voy a molestar es que me confirmen que si están viendo mi presentación en modo completo. Ahí, en este momento. Se ve perfectamente, profe. Perfecto, entonces voy a minimizar acá para que no se estorbe y ahora sí podemos empezar. Bueno, buenas tardes, estoy muy contento de estar en este evento. Me parece que es una iniciativa, y quiero aclarar que es una iniciativa muy importante que parte de los residentes, especialmente del doctor Pablo Pérez, que es nuestro jefe de residentes, no parte desde mi iniciativa. Y es muy bonito y lo compartía yo en un chat donde hay varios urgentólogos de Latinoamérica donde hemos departido muchas veces que todo lo que tiene que ver con cuidados al final de la vida, ecuación del esfuerzo terapéutico, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con ejercer el derecho a muerte digna en nuestros pacientes, tal vez está un poco desligado de nuestro quehacer, sin embargo se presenta como un reto todos los días, ¿cierto? Nosotros, como pudieron ver, tenemos un cambio en la programación, la idea es que estas charlas van enlazadas unas con otras y específicamente la mía viene enlazada con lo que es sedación paliativa y adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, por eso quiero ser muy claro antes de empezar y lo que yo voy a tratar de hacer, porque fue un reto, de hecho les cuento, pues yo no tengo ninguna formación en cuidado paliativo, todo esto ha sido estudio, casi mató a Pablo cuando estábamos haciendo esto, porque cuando vi la charla le dije, es un reto muy grande que me pusiste, porque ¿cómo hacemos para hablar de algo que en realidad en urgencias no es legal hacer o no podemos hacer?
Sin embargo, nos empiezan a surgir varias dudas y es cuándo sí lo podemos hacer, cómo lo iniciamos y qué más podemos hacer por nuestros pacientes y cómo los especialistas en medicina de urgencias, los médicos generales, el grupo de enfermería, que es muy importante que lo integremos acá, podemos ejercer el derecho a morir dignamente, no solamente con nosotros, sino cómo ayudamos a nuestros pacientes. Entonces, la charla va a estar más enfocada en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la eutanasia. ¿Listo? ¿Me van a confirmar ahí si pasa? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, para iniciar, aquí tenemos dos cuadros que me gustan mucho. El primero, yo saco mi señalador. El primero tiene que ver con este, Muerte y Vida de Gustav Klimt. Los expertos dicen que hacen un paralelo entre la vida y la muerte. Desde nuestro nacimiento, nosotros vamos creciendo, tenemos relaciones de pareja, vivimos, estudiamos, hacemos un montón de cosas, posiblemente después quedamos enfermos, unos primeros que otros, pero siempre tenemos esto presente. Montesquieu es una de las personas que más se ha citado en la literatura como experto ensayista y él decía, usted puede vivir los siglos que quiera, pero la muerte es inmortal, la muerte siempre va a estar presente. Y eso es lo que tal vez Kim nos trata de mostrar en su cuadro. Y este creo que es un ambiente que yo les quería traer como introducción para algo que llamo la muerte y el teatro en urgencias, como escenario de la muerte que nosotros vimos como especialistas en medicina de urgencias o médicos generales. Es la muerte en la habitación de Monch. Muchos de ustedes saben que su vida estuvo marcada por muchos eventos trágicos, eso marcó su pintura. Aquí podemos ver el padre y la tía Karen acompañando a la hermana de Monch que acaba de fallecer y él está representado en el cuadro por esta figura que como pueden ver está inclinado contra la pared dándole la espalda a la realidad de lo que está pasando y con una tristeza muy profunda que así uno no sea un experto en arte, pues se puede dar cuenta de todo el dolor que se vive en ese receptáculo de esa habitación y que está expresando todo lo que puede ser el duelo y lo que puede pasar frente a la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a hablar de eutanasia o muerte digna en urgencias? ¿Qué tenemos de contexto en la literatura? Y muy importante, ¿qué pude encontrar desde la literatura de urgencias? Definir unos términos, porque al definir esos términos creo que nos va a ayudar a elucidar muy bien los límites operativos y terapéuticos que tenemos desde cada una de las parámetros que hay de muerte digna, un poquito de muerte digna y qué es lo que incluye, la eutanasia con respecto a las implicaciones médico-legales desde urgencias, aquí sí pues les tengo que tener un tinte un poquito más académico, no tan filosófico, y de la mano las trayectorias y apoyo, que es lo que yo sí puedo hacer en urgencias y les traigo, según la literatura, el planteamiento de tres trayectorias que podríamos hacer desde el servicio de urgencias. Entonces, ¿por qué hablar de muerte digna, eutanasia y todo lo que tenga que ver con estos términos en el servicio de urgencias? Según la Organización Mundial de la Salud, los pacientes mayores de 60 años se han incrementado entre un 12 a un 22% entre el año 2015 y el año 2050. ¿Por qué es importante este dato? Recordemos que la gran mayoría de esos pacientes tienen enfermedades de tipo oncológicos en estadio terminal y otro porcentaje importante tiene enfermedades graves e incurables en un estadio terminal. Y un estudio australiano ha demostrado que hasta un tercio de los pacientes con cáncer visitan a urgencias en las últimas 2 semanas de vida y el 50% en el último mes. Entonces, el aumento del cáncer y las enfermedades degenerativas va a aumentar la demanda de los servicios de urgencias. Lo otro es que los pacientes que tienen síntomas de enfermedades graves o síntomas intratables asociados al cáncer, hasta el 21% de las consultas en Australia tenían esa referencia de síntomas y eso representaba el 16% de la población, o sea, es un porcentaje no desestimable, ¿cierto? Y lo otro es que unos reportes alemanes nos dicen que hasta el 70% de los pacientes que consultan con una enfermedad ya diagnosticada como terminal y algunos casos incurables no tienen un documento de voluntad anticipada y no saben qué hacer cuando llegan al servicio de urgencias. Entonces, este es el reto que nos vamos a encontrar. Vamos a empezar a ver unas patologías muy graves en pacientes que posiblemente las opciones terapéuticas de tipo curativo ya se han agotado, el paciente no sabe qué hacer y fuera que va donde ti para consultarte por los síntomas que tiene, también te está consultando como un consejero de qué hacer con su proceso de enfermedad. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y por eso es que yo le llamo que urgencias es el teatro del sufrimiento. Hombre, ¿por qué?
Como decía ahorita el profe en la primera charla, el enfoque que nosotros debemos tener es un enfoque biopsicosocial. Estamos acostumbrados a tratar una patología o a tratar el dolor como síntoma. El problema es que el sufrimiento es mucho más amplio, va hacia la condición humana y el sufrimiento es multidimensional. De hecho, se los traigo ahorita como una de las definiciones. El sufrimiento mira el dolor más allá porque mira al ser humano como un ser íntegro en tres dimensiones grandes: la física, está consultando porque tiene fatiga, porque tiene náuseas, dolor, vómito, pero también está consultando porque se siente con estado de ánimo deprimido, porque se siente frustrado, porque tiene ira, pero también porque tiene miedo. Y también va hacia una dimensión espiritual, y en esa dimensión espiritual nosotros tenemos que ser supremamente respetuosos porque el paciente también piensa qué va a pasar después de. Si me siento tranquilo para irme, ¿será que sí me puedo morir? Si después de que me muera hay otro mundo, no, o el que cree en la reencarnación, ¿en qué voy a reencarnar? O el que no cree en nada, entonces hasta aquí llega mi final y yo qué voy a hacer después de esto si no hay otra cosa después de, ¿cierto? Entonces, a la hora del sufrimiento, nosotros se nos plantean dos opciones: el paciente terminal, que ya lo vamos a ver en la definición de términos, o el paciente no terminal, que tiene una condición prolongada en el tiempo y en ocasiones invalidante, que hace u obliga a ver al paciente la muerte como una salida. Porque ante tanto sufrimiento, ante tanto dolor, se plantea en este teatro de urgencias una salida y es la muerte. Y esa muerte puede ser a través de una solicitud de eutanasia, puede ser a través de un paciente en agonía con una sedación paliativa o puede ser a través de una adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿cierto? Entonces, la muerte se hace presente como una solución. Y nosotros, como decía el profe ahorita, muy occidentales, estamos preparados siempre para combatir la muerte, para ser los héroes, y no en todos los casos la muerte va a ser la enemiga. Muchas veces la muerte va a ser una salida muy válida para ese paciente que tiene un sufrimiento bastante grande y que ya se ha convertido en algo insoportable y la muerte simplemente se presenta como una salida. ¿Cuál es el primer reto que nosotros nos enfrentamos? Hombre, cuando el paciente llega a triaje. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega a triaje, estamos ante servicios sobreocupados, con limitaciones de contratación, con limitaciones en la accesibilidad. Entonces aquí van a ver que una de las conclusiones que les voy a sacar es que hay que bajarle un poquito el umbral del triaje. ¿Por qué? Porque esto es un acto de humanidad. Aquí estamos hablando de algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucha más humanidad y tenemos que bajar más nuestro umbral, porque es que son pacientes que vienen con sufrimiento, con síntomas intratables, con una familia encima que puede ser difícil tanto para él como para nosotros, ¿cierto? Y siempre tenemos una opción para brindar. Puede que no tengamos opciones terapéuticas de tipo curativa, pero sí tenemos que tratar de aliviar el sufrimiento del paciente del núcleo familiar, sus síntomas incontrolables, y en algunas ocasiones el motivo por el cual solicitan un triaje es porque tiene un documento de voluntad anticipada y el paciente en ese momento quiere recibir la eutanasia. Y como vamos a ver ahorita con toda la parte de la regulación, cualquier escenario es válido siempre y cuando haya una solicitud por lo menos verbal del paciente, ¿cierto? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque, hombre, si empezamos a volver todos estos pacientes, el paciente no va a poder ejercer su derecho a morir dignamente. Y morir dignamente no es solo solicitar su eutanasia, sino que el paciente pueda fallecer asistido, aliviado, acompañado, informado, que no nos gusta hacerlo, y no agobiado por su agonía desatendida. Entonces, ¿por qué buscan los pacientes del servicio de urgencias? Ahí les dejé dos bibliografías que me parecen muy interesantes y pude encontrar que hasta el 50% de los pacientes con enfermedades terminales de origen oncológico y no oncológico presentan estos 11 síntomas, y son los 11 síntomas que mayor predicen la posibilidad de que ese paciente pueda morir en los próximos 30 días. Son la anorexia, la ansiedad, el estreñimiento, el delirium es uno de los más importantes, depresión, diarrea, disnea, fatiga, náuseas, los vómitos, el dolor y las secreciones del tracto respiratorio. Y lo otro es que en unas referencias se puede encontrar que el tiempo medio de muerte hasta las próximas 24 horas se presentaban los pacientes que tenían disnea agónica, que es lo que nosotros vulgarmente llamamos como respiración de pescado, ¿cierto? O sea, una respiración profunda, pausada, con una expiración prolongada, asociado a movimiento mandibular, la cianosis de las extremidades y la ausencia de pulso radial. Los pacientes que presentaban estos que pudieron demostrar que se morían en las primeras 24 horas después de haber consultado y presentar estos síntomas. La gran mayoría vienen demandando alivio de la disnea y porque tienen un dolor incontrolable o severo.
Y diría que el tercero podría ser el delirium, que es más una queja de la familia por la fluctuación en el estado de conciencia del paciente, en su atención y en su relacionamiento. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro porque esos son los síntomas que nosotros debemos de tratar, debemos de aliviar, debemos de paliar. ¿Cuál es el contexto que podemos encontrar? Vean, les tengo dos, qué tenemos en Colombia y qué tenemos en otras partes. Este es una referencia que me gusta mucho porque es alemana y como podemos ver desde aquí, desde el año 2002, ya les voy a decir por qué me gusta tanto, hasta casi por ahí 2012, 2013, miren que la mayor porcentaje de demanda de eutanasia y voluntad anticipada eran por enfermedades oncológicas. Después empiezan a aparecer enfermedades cardiovasculares como la falla cardíaca en estadio pulmón, estadio terminal, y la enfermedad obstructiva crónica en estadio terminal. Y empiezan a aparecer desórdenes neurológicos como la esclerosis lateral amiotrófica y otra patología que creo que puede tener un punto de discusión más adelante, que yo se los decía a residentes de psiquiatría que conozco, incluyendo a mi esposa, y es esto, miren, la demencia y otros desórdenes de enfermedades de salud mental, porque siempre hemos tenido la concepción de que la enfermedad mental no es una enfermedad que pueda ser incurable y que no es una enfermedad terminal. Eso depende y sé que hay mucha tela por cortar, pero mira que los alemanes ya nos llevan años luz a nosotros con eso. ¿Qué tenemos en Colombia? Hombre, en Colombia tenemos los reportes del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el último es el año 2022, donde se encontró que en Colombia las demandas de eutanasia, o sea, la solicitud de eutanasia para el año 2022 eran por enfermedades oncológicas hasta en 259 casos, que correspondía al 80.4%, y las enfermedades no oncológicas representaron 63 casos, que era más o menos 19.6%. La distribución de procedimientos de eutanasia en Colombia entre el año 2015 y el año 2022, miren qué tan inequitativo está. El departamento que más solicitudes de eutanasia, no, perdón, el departamento que más ejecutó órdenes de eutanasia para ese periodo fue el departamento de Antioquia, con 163 casos que representan casi la mitad de los casos en Colombia. Y después le seguiría Bogotá con 96 casos, representando el 29.8%. Y aquí viene una gráfica que me parece supremamente desalentadora y por eso quiero que todos ustedes me ayuden a tratar de defender estos derechos de los pacientes. Y es una de las sentencias deja como obligatorio que la red prestadora de servicios de salud de los pacientes tenga donde ofrecerle el derecho a acceder a morir dignamente. Si ustedes ven por colores, mire que casi todo está concentrado en esta parte central del país y hay un porcentaje de más del 50% que tiene una red sin red, o sea, no hay nada, muy baja o baja. Casi que los pacientes que están por acá en el Amazonas tendrían que viajar hasta Antioquia o a departamentos más cercanos como el Bichada para tratar de lograr acceder a una aplicación de una eutanasia. Y eso es supremamente triste y corresponde a una de las barreras más importantes que ha reportado The Slack, porque en realidad su misión es informar y hacer evidente esta información para tratar de mejorar el derecho a morir dignamente. Entonces, como les decía, vamos a tocar estas definiciones. Esta diapositiva sé que está muy cargada, pero toca hacerla porque necesito que quede supremamente claro cuáles son cada uno de los conceptos, porque yo les voy a hacer hoy y me voy a enfocar, digamos que el core de mi charla es diferenciarles entre sedación paliativa y eutanasia. Entonces, la sedación paliativa es definida como una técnica que busca disminuir deliberadamente el nivel de conciencia en un paciente mediante el suministro de medicamentos que permitan brindar alivio a síntomas, ojo, que son refractarios con el fin de minorar el sufrimiento. Ojo, fin de minorar el sufrimiento, no provocar la muerte. ¿Qué se define como sufrimiento desde el punto de vista médico? Es un estado de aflicción grave asociado con hechos que amenazan la integridad de la persona reales, ¿cierto? Por eso les decía que la parte de psiquiatría tiene tanta tela para cortar, porque hay que mirar que sean reales. Cuando hay una afectación cognitiva o afectiva y hay un balance negativo entre la capacidad de afrontamiento, o sea, mis mecanismos de defensa y la situación amenazante. O sea, mis mecanismos de defensa ya fueron superados y yo no tengo cómo defenderme entre esto y por eso se hace un sufrimiento insoportable. La enfermedad incurable, que fue una de las
cambio de la sentencia con respecto a la enfermedad terminal, es una enfermedad cuyo curso es progresivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene una respuesta variable a los tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte del paciente a un mediano plazo, casi siempre más allá de 6 meses, entre 6 meses, un año y medio, dependiendo de lo grave de la enfermedad y de su presentación. Y por último, viene la definición de enfermedad terminal, que es una enfermedad médicamente comprobada, avanzada, progresiva, incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razonables terapéuticas, por la generación de un sufrimiento físico o psíquico, a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6 meses. Entonces, cuando hablamos del cuarto punto, que es el derecho a morir dignamente, vamos a ver que en Colombia, si hablamos por la sentencia y por la regulación, nosotros tenemos 4 mecanismos. El primero es el cuidado paliativo, porque esto es muy bonito porque el derecho a morir dignamente engloba los cuidados paliativos. Me explico, si yo solicito la eutanasia no quiere decir que simplemente me van a poner una droga para morirme, sino que yo tengo derecho durante ese periodo a recibir un cuidado paliativo que palie mi dolor y mi sufrimiento. El segundo mecanismo es la ecuación del esfuerzo terapéutico, que no lo voy a ampliar porque es lo que habla la doctora, se me olvidó, bueno, mi compañera la intensivista. El tercer mecanismo es la eutanasia y el cuarto mecanismo es la asistencia médica al suicidio, que es algo que nosotros de pronto en la terminología médica no lo tenemos tan bien estandarizado, pero que sí lo hacemos por debajo de cuerdas y no está bien. ¿Por qué? Aquí tenemos un documento de voluntad anticipado o una voluntad verbal del paciente. Aquí tenemos una manifestación del paciente o la familia. Esto es una norma general, aplica para todo el mundo, pero lo que pasa aquí es que muchas veces no tenemos en cuenta el concepto del paciente. Es el paciente que está en agonía y yo utilizo esto, que es una sedación paliativa de una manera inadecuada, con dosis inadecuadas que finalmente llevan a la muerte del paciente sin su consentimiento y sin haber hablado con la familia. Son dos cosas diferentes en lo que quiero profundizar. Entonces, esto yo sé que es un poco ladrilludo, pero nos toca porque recuerde que si el médico no conoce la ley, no la va a poder hacer cumplir y si no la cumple no está exento de pagar por no haber cumplido por ella. Entonces todo empezó por allá en el año 97 cuando la Corte Constitucional por fin despenaliza la eutanasia como un homicidio por piedad. Posteriormente hay un vacío normativo muy grande. Nuestros, digamos, compañeros previos a esto tuvieron que sufrir mucho porque ahí no había un señalamiento de cómo se debía hacer la eutanasia, quién la ejecutaba, cuáles eran las condiciones para hacerlo. Entonces, por allá, en el año 2014, sale la sentencia más importante, que es la T970, donde la Corte Constitucional ordena al Ministerio de Salud y Protección Social que emitiera una regulación clara sobre la eutanasia. ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue la resolución 1216 del año 2015, ¿cierto? Que por primera vez establece las conformaciones de comités científicos interdisciplinarios, dando las garantías para estos, cuáles son los criterios médicos y cómo asegurar el acceso. Porque a pesar de eso sigue habiendo un vacío normativo casi hasta el 2017, 2023, cuando ya se hizo obligatoriedad, ¿cierto? Entonces, aquí en el 2017 hay una reiteración de la obligatoriedad por parte de los prestadores de servicios de salud para garantizar a los pacientes el derecho a morir dignamente. Viene la sentencia C233 del 2021 que extiende el derecho a morir dignamente a los pacientes con enfermedades incurables y no necesariamente en un estadio terminal, pero que sufren un dolor insoportable. ¿Por qué fue importante esto? Porque recuerden que hasta ahí solamente podían acceder los pacientes con enfermedad terminal, que eran los que tenían ya su terapeuta, como definimos ahora, su tratamiento terapéutico al tope y tenían un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Así que por último, la resolución 971 del año 2021 actualiza el marco normativo de la eutanasia para los pacientes con enfermedades graves e incurables, fortaleciendo el rol de los comités científicos interdisciplinarios y dando unas directrices claras acerca de la objeción de conciencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos compañeros están en la charla y me dirán, yo soy objetor de conciencia. Recuerden dos cosas importantes. Primero, el médico del comité, el médico del comité científico no puede tener objeción de conciencia. O sea, si yo voy a ser parte del comité técnico científico de este hospital María Uribe Ángel,
no puedo ser objetor de conciencia. Y segundo, la institución como tal no se puede declarar como objetora de conciencia. Y sabemos que hay algunas instituciones privadas de orden católico, por lo menos en nuestra ciudad, que supuestamente son objetores de conciencia, pero eso viola la resolución 979 del año 2021. Y ahora, esto que me parece supremamente complejo, creo que esto sí es un tema para manejarlo muy bien desde el tipo bioético, y es la sentencia C-164 del 2023, donde la Corte Constitucional autoriza que los menores de edad podrían acceder a una eutanasia bajo estrictos controles y siempre que pudiesen expresar un consentimiento informado. Entonces, ahí tienen como todo el soporte legal para que lo consulten y lo amplíen. Y hablemos un poquito, entonces, de acuerdo a ese soporte legal, cuáles son las implicaciones médico-legales desde el servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces, recordemos que todo se engloba al derecho a morir dignamente, y este se define como las facultades que le permitan a la persona vivir con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de la muerte. Este derecho no se limita a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuadro integral del proceso de muerte, incluyendo, y por eso lo dejo en negrita, el cuadro paliativo. El hecho de que un paciente te diga al servicio de urgencias y te diga que tiene una voluntad anticipada o que está solicitando la eutanasia no quiere decir que se va a quedar en la camilla del corredor sin quitarle el vómito, sin quitarle el dolor, sin permitir estar con su familia, sin permitir estar muchas veces, como decía el profe, en silencio, mientras el comité técnico científico evalúa esa posibilidad. O que el paciente está en un primer nivel, y por eso quiero tocar este tema tan complejo, está en una baja complejidad, que no tiene los medios para ofrecerle, está haciendo la solicitud a la red de prestadores, y nosotros nos negamos porque simplemente no, yo no tengo ese tipo de contrato, yo no voy a recibir ese parte porque yo no quiero poner eutanasia. Ya hablando de eutanasia, desde su raíz homológica, significa una buena muerte, ¿cierto? Y por eso hablamos de derecho a morir dignamente. La eutanasia en Colombia se define como un acto médico que permite a una persona poner fin a su vida de manera voluntaria y digna, ¿cierto? Y por eso es que quiero hacer esa marcación tan grande entre sedación paliativa y eutanasia. La eutanasia tiene dos contextos, y es: el paciente me está haciendo la solicitud por escrito, me está mostrando un documento de voluntad anticipada o me está diciendo de manera verbal que desea ese proceso de morir. Y la sedación paliativa es un proceso en el cual yo estoy haciendo un control de síntomas, estoy aliviando los síntomas del paciente, y en algunos contextos, como las trayectorias que les voy a mostrar ahora, en el cual el paciente está en agonía, puede que eso derive en la muerte del paciente, pero no es su intención. Entonces, miremos realmente cuáles son los objetivos de la eutanasia. Primero, la más fácil, cuando el paciente tiene un documento de voluntad anticipada, que como les mostré ahorita, muy poquitos pacientes en nuestro medio lo tienen, ¿cierto? Esto se puede expresar de manera verbal. El paciente debe estar en capacidad de decidir. Por eso aquí no estamos hablando de pacientes agónicos. ¿Fue su manifestación en vida? Perfecto. Pero ¿dónde está el documento de voluntad anticipada? No lo tengo. Entonces, la familia. Entonces, hay que intervenir en la familia, hay que mirar qué es lo que la familia desea, qué es lo que pasa, porque es el deseo del paciente. La eutanasia busca como objetivo la muerte del paciente, por ende es irreversible. Cuando el paciente me hace la solicitud a mí como médico, yo no es que tenga que aplicarle inmediatamente la eutanasia, yo tengo el deber de llevar esa solicitud al comité de muerte digna, y esto se hace en un ámbito hospitalario, cuando se va a hacer efectivo. Normalmente yo tengo 15 días para responderle al paciente, el paciente tiene 10 días para programar su muerte por eutanasia en un medio intrahospitalario. La eutanasia se hace mediante la aplicación de un medicamento intravenoso. Siempre se utiliza un sedante, un analgésico, un relajante neuromuscular, con dosis fijas, porque tiene un objetivo que es la muerte del paciente, y esa muerte se produce más o menos en 15 a 20 minutos. Eso es muy diferente a la sedación paliativa. La sedación paliativa, como les digo, busca controlar los síntomas incontrolables del paciente, mejorar el estado de confort. Se puede hacer en el domicilio, se puede hacer en el medio hospitalario. No necesita que las dosis de medicamentos sean intravenosas, pueden ser subcutáneas, pueden ser musculares.
Su objetivo no es la muerte del paciente, es el control de los síntomas. Por ende, puede ser reversible. Alguien puede decir, hombre, yo quiero una sedación paliativa, pero pues ya me siento mejor, necesito que me quiten estos medicamentos, voy a estar más despierto porque me quiero despedir de mi hija y de mi esposa. Está bien. La dosis de los medicamentos son dosis estándar que buscan una sedación y por ende son titulables. Aquí no estamos hablando de que sedación paliativa son 300 microgramos de fentanil por hora, porque es que eso ya es otra cosa, ¿cierto? Y por lo general no lleva un documento de voluntad anticipada, no está regulado y es más un consentimiento informal haciendo una descripción en la historia clínica. No existen pruebas, esto es textual y por eso los puse acá, no existen pruebas que demuestren que la sedación paliativa acorte la vida de los pacientes. Sin embargo, se recomienda su uso únicamente al final de la vida, en situaciones donde hay una alta probabilidad o certeza de que el paciente se encuentra en sus últimas horas o días de vida. Entonces, ¿cuál sería el reto acá? Hombre, que nosotros que no somos expertos, que no somos médicos paliativistas, ¿qué probabilidad o porcentaje de predicción podemos tener nosotros los médicos de urgencias para saber si un paciente está en agonía? Entonces les traje este estudio de Hong Kong, de pronto es el más grandecito que encontré, tenía 688 pacientes admitidos al servicio de urgencias para colocarlos en cuidados paliativos y mirar dentro de esos cuidados paliativos cuáles eran candidatos a sedación terminal, que encontraron, hombre, que tenían un muy buen porcentaje de predicción de que ese paciente estaba en agonía y cuando reciben una sedación paliativa a dosis estándar sin buscar la muerte del paciente, el paciente fallecía en las próximas 38.9 horas. Entonces, ¿qué concluye, hombre? Que las personas que trabajamos en urgencias, cuando estamos familiarizados con los cuidados paliativos, podemos tener un buen porcentaje de predicción de qué pacientes van a necesitar no solamente cuidados paliativos, sino una sedación paliativa que es diferente a una eutanasia. Entonces, más o menos para ilustrarles, les traje dos casitos, ¿cierto? El primero es doña Nora. Doña Nora tiene 48 años. Doña Nora está diagnosticada con una esclerosis lateral amiotrófica. En este momento tiene una limitación marcada para la deglución. Ya viene limitada a la cama, ya no se mueve y ahorita está porque se ahoga con ingesta de líquidos. ¿Qué pasa? Adicional a eso, viene con una infección urinaria y dice que no quiere vivir más, que Nora desea la eutanasia. Y el segundo es un paciente, yo creo que todos los días, que es Martín, es un paciente de 81 años que tiene poco oxígeno requiriente, Gold, estadio E, 4 hospitalizaciones en este año, o sea que el CAT le da bastante alto, tiene una disnea permanente de reposo, ingresa en ese momento por disnea severa con alteración marcada del estado de conciencia y una falla ventilatoria mixta, hipoxémica, hipercámica, y la familia solicita que le pongamos una droga para que descanse en paz. Entonces, ¿qué harían ustedes? Ahí se los dejo, piénsenlo. Vamos a utilizar una adecuación. Vamos a poner la eutanasia a Martín. Martín no la ha solicitado, no hay documento de voluntad anticipada, no saben. Piénselo y ahorita miramos. Entonces, la solicitud de eutanasia en urgencias. Primero, pregunte, ¿su paciente tiene un documento de voluntad anticipada, sí o no? Ojo, para el año 2022 el DESLAC nos mostró que 322 personas que accedieron a la eutanasia, solo el 25%, o sea, 80 personas había diligenciado un documento de voluntad anticipada. Entonces, ¿qué hace usted de urgencias si es eutanasia? Y cumple, hombre, tome la solicitud del paciente y convoque al comité interdisciplinario para la muerte digna. Esto no excluye los cuidados paliativos ni la atención del paciente. Quiere decir que usted, mientras tanto, va a tratar los síntomas del paciente y lo va a paliar mientras tiene una respuesta. ¿Qué hace el Comité de Muerte Digna? Esto, que me parece innecesario leerlo, nos pregunta nada más, lo pueden consultar y ellos le dan la respuesta al paciente. Pero mi deber desde urgencias es definir, mientras tanto, cómo puedo aliviar los síntomas incontrolables del paciente, cómo puedo solucionar sus dudas, cómo puedo brindarle más confort y mirar si es candidato a que espere. Esta es la solicitud de eutanasia en su casa, porque lo que sí nos han demostrado, sobre todo los médicos familiares, es que el mayor confort del paciente, en la gran mayoría de veces, va a ser en su casa, acompañado con su familia, en un ambiente tranquilo y mucho más cercano a sus creencias. Entonces, las trayectorias que nosotros podemos brindarles desde urgencias y lo que usted como urgentólogo o médico de urgencias sí puede y lo que no debería de hacer. Primer escenario, el paciente moribundo. Yo sé que esto es supremamente soñador, pero no importa, yo les tengo que mostrar lo que hay en la literatura. ¿Se acuerdan del estudio de Hong Kong? Mire, estas eran las habitaciones que utilizaban para los pacientes que estaban en agonía para sedación paliativa. ¿Esto qué hacía? Tenía un ambiente mucho más cálido, menos ruidoso que el servicio de urgencias, un mueble para que su acompañante pudiese estar. Mira que es una cama hospitalaria con todas las comodidades, donde los pacientes puedan guardar sus cositas. Yo sé que eso es muy difícil, yo trabajo en un hospital público.
Pero yo les voy a contar qué hacemos acá. Esto se mantiene lleno hasta los corredores y por todas partes. Pero tratamos que el paciente que por lo menos está muriendo en agonía, lo tratamos de poner en un cubículo individual y ojalá que tenga puertas y buscamos que ahí siempre que tenga baño para el acompañante. Entonces, la primera trayectoria es el paciente moribundo, el paciente que está en agonía. Agonía es que tiene un estado de la enfermedad severo, intratable, irreversible, por lo general asociado a alteración del estado de conciencia o con síntomas severos como disnea severa o delirium marcado, y se prevé que el paciente va a morir en las próximas 24 a 72 horas. ¿Qué podemos brindar? Un tratamiento de confort, acompañamiento familiar, evite monitoreos innecesarios. Si ya sabes que se va a morir el paciente, ¿para qué le pones un cardioscopio? Mire, la literatura da una estrategia muy bonita que sabe cuál es, poner el oxímetro y mirar simplemente la onda de pulso y apagarle la alarma, para mirar más o menos cuándo baja la saturación por debajo del 70% y la onda se va aplanando porque es uno de los marcadores. No utilice tubos ni cosas innecesarias, o sea, para que una máscara de no reinhalación si el paciente ya está en un proceso de agonía. Alivie los principales síntomas. Hombre, tiene dolor, trate del dolor, trate de aliviar la disnea. Recuerden que ellos aumentan mucho la secreción, entonces maneje los anticolinérgicos, maneje el delirio. ¿Por qué no les estoy profundizando? Porque hay una charla específica de esto. Y muy importante, esta comunicación. Me gustó mucho esta mnemotecnia. No quiero ampliar, pero esta sí la quiero hablar, que es la mnemotecnia NOR, porque es una manera en la cual puedes hablar con el paciente no moribundo, pero también es una manera en la cual puedes hablar con el familiar o la familia del paciente moribundo. ¿Y qué te dice? Es una manera de acercarte al paciente. Nombre cuáles son las emociones del paciente o de la familia, ¿cierto? Deles un nombre a esa emoción. ¿Tú qué sientes? ¿Sientes ira? ¿Sientes frustración? ¿Sientes envidia? ¿Qué sientes? ¿Por qué estás así? Resuma el entendimiento de esa emoción del paciente o de la familia y resáltela con una frase como con respecto a esta emoción que tú sientes o ya están resueltas las dudas. La parte de soporte que es comunique que usted sí es cercano a esa emoción y que puede solucionarle alguna otra duda que tenga, sobre todo cuando el familiar queda con la duda de que el dolor o el estado de conciencia del paciente no ha sido resuelto. Y por último, explore si hay preguntas acerca del estado clínico del paciente y de las emociones que acaban de hablar. Eso te hace mucho más cercano y hace que tu relación médico-paciente sea más fácil y puedan tomar juntos una decisión, como puede ser una sedación paliativa o una adecuación del esfuerzo terapéutico. La segunda trayectoria es el paciente muy grave con una enfermedad terminal o incurable, que yo creo que es el del día a día. Este es muy difícil porque es el que todavía no está en agonía, todavía no tiene alteración del estado de conciencia, pero sabes que está muy enfermo y que ya no tienes opciones de tratamiento curativo, pero siempre hay algo por hacer. Hable con el paciente, mire cuáles son sus deseos actuales, si de pronto tiene un documento de voluntad anticipado lo quiere realizar, mire qué alternativas de tratamiento tiene, si hay alguna patología reversible o tratable. Ejemplo, si tiene una infección urinaria, si quieres que te ponga antibiótico, si yo puedo recibir el tapenen y no ir a la UCI, por ejemplo. Yo puedo tener un choque y recibir líquidos y recibir meropenem o piptazo, pero que no me pongan norepinefrina. Son las opciones que tú tienes que negociar con los pacientes. Cuando ya tienes síntomas intratables, tienes dos opciones y es la sedación paliativa o lo que estamos hablando, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Siempre incluye a la familia. No se quede solo con el paciente. La familia puede quedar con muchas dudas y es cuando empieza a haber ese distanciamiento entre el médico y la familia. No hagas remisiones innecesarias. ¿Te acuerdas cuando ahorita te decía, desde la baja complejidad, si un paciente se activa la eutanasia, yo debería tener el deber de recibirlo y ayudarte? Sí. Pero si el paciente está en este estadio y no está pidiendo la eutanasia, sino que lo que está diciendo es que simplemente le trates, por favor, el vómito y la deshidratación que tiene, pues trátaselo. Pero no lo mandes para que le hagan una nueva endoscopia con un cáncer de estómago que ya tiene un síndrome pilórico con metástasis en las metástasis, cuando el paciente te está diciendo, yo no quiero que me hagan más endoscopia, ni que me hagan una derivación, ni me hagan nada más. Por favor, quítame esta sed que tengo. Y eso lo puedes hacer en el primer nivel. Y la tercera trayectoria es el paciente con enfermedad terminal o incurable que está estable, sin agonía y no tiene una condición crítica. Entonces, considere siempre el tratamiento pertinente y coherente a esa condición clínica, ¿cierto? Mire que lo habla inclusive de la resolución. Alivie los síntomas más incómodos, que es lo que hace que el paciente consulte crónicamente en urgencias. Haga un plan de salud domiciliaria para que él no tenga que estar yendo y pueda estar con comodidad y confort en sus casas.
Hable siempre con los tratantes y haga un manejo interdisciplinario. Venga, señor oncólogo, venga, señor psiquiatra, venga, señor paliativista, este paciente está en este estadio, ¿qué más le hacemos? ¿Qué más no? La dosis de hidromorfona no está siendo suficiente, la podemos cambiar, le hacemos un manejo multimodal. Si el paciente te solicita la eutanasia, active el comité de muerte digna, que ya sabes cómo hacerlo y cuál es el fin. Y por último, cuando estos pacientes lleguen, como están estables, como son pacientes que posiblemente van a irse para la casa y van a regresar, por favor no utilice en las entregas de turno o en la comunicación con sus colegas frases como, este paciente es no RCP, aquí no hay nada que hacer ni nada que ofrecer, o decirle al familiar, eso le pasa a uno cuando se va a morir, o no tengo, señor, nada para ofrecerle. Entonces, resumiendo para terminar, espero que no me haya extendido. Les puedo decir que las opciones que les ofrecimos a nuestros dos pacientes fue que Nora está como una paciente de la tercera trayectoria, que es una paciente, perdón, de la segunda trayectoria, que es una paciente que está con una enfermedad incurable, posiblemente un estadio terminal porque está ya con compromiso vulvar, limitada a la cama, ahora tiene una infección urinaria, ¿cierto? Y te está manifestando efectivamente que ella quiere la eutanasia. Entonces ella no te está pidiendo una adecuación del esfuerzo terapéutico, te está diciendo de manera formal que tiene una eutanasia. Entonces usted, ¿qué va a hacer? Va a activar el comité para ofrecer la eutanasia y mientras tanto le vas a ofrecer cuidados paliativos. Con Martín es un poco más complejo. Con Martín es un paciente que está en la primera trayectoria, que es el paciente que está con una enfermedad muy grave. El EPOC siempre lo hemos visto como algo que se pueda tratar, sí, se puede tratar muchas veces, pero el EPOC llega a ser una enfermedad terminal y es una enfermedad muy grave y es una enfermedad que llega un momento en que se vuelve incurable. Y posiblemente este es el caso de Martín, está en agonía. Nosotros tenemos que incluir a la familia dentro de esas decisiones terapéuticas. Acuérdense que cuando hablo terapéutico no necesariamente estoy hablando de curativo. Y mirar cuáles eran los deseos de Martín, cuál es su historia previa, cuáles son los deseos de su familia, porque posiblemente Martín va a ser un buen candidato a una sedación paliativa o una adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Entonces, en conclusión, les quiero dejar estas 5 cositas y es que la primera, no se le olvide que usted tiene un enfoque biopsicosocial y hace un enfoque holístico del paciente en las 3 esferas que son la espiritual, la emocional y la física. Por eso siempre enfoque el paciente hacia el sufrimiento y no hacia el dolor. En general, por todo lo que le acaba de mostrar, nosotros en urgencias de eutanasia no hacemos, lo que hacemos es solicitud de eutanasia. Nosotros muchas veces lo que ofrecemos son los cuidados paliativos, ¿cierto? Y una sedación paliativa al paciente, la cual no es una eutanasia y su objetivo es el control de síntomas refractarios. Por favor, médico, enfermera, especialista, personas de la baja complejidad, bájale el umbral del triaje. Estos pacientes necesitan humanidad, necesitan tratar los síntomas, haga lo necesario, pero no lo innecesario, no haga revisiones innecesarias, no trate infecciones que el paciente no quiere que traten, no haga procedimientos quirúrgicos que el paciente no desea. Y por último, casi que la tarea efectiva para esto sería familia, paciente y comunicación adecuada, es la tarea del éxito para poder lograr todos estos objetivos que yo les estoy contando. Para terminar, les quiero compartir esta frase que me parece muy importante porque creo que es la que vimos todos los días en el servicio de urgencias. El sufrimiento es una de las realidades más conflictivas de la experiencia humana, ya que desafía nuestro sentido de búsqueda de paz y felicidad. Su impacto es tan grande que solo cobra significado en lo más profundo del ser humano, del espíritu, el cual queda desvelado y al descubierto al encontrarse la persona en una situación límite. Y creo que el teatro, entiéndanme bien, no es por utilizar un término despectivo, antes todo lo contrario, lo trato de hacer holístico. El teatro de urgencias creo que es el lugar donde usted más puede vivir una situación límite. Bueno, eso era lo que tenía para contarles. Voy a dejar de compartir y nuevamente les agradezco a todos la atención prestada, su presencia, igual a Pablo y al grupo de residentes que están todos conectados muy juiciosos, muchos saludos, muchas gracias. Este evento me parece muy importante para la medicina de urgencias, tenemos que seguir haciendo más eventos e invitando a las otras facultades y espero que tengan un buen día. Profe, muchísimas gracias por esta buena charla. Te agradezco, pues primero como el interés en el tema y lo segundo, pues por permitirnos hablar de estos temas en urgencias. En el momento invito al profe Alejandro Urrego. El profe Urrego es
médico especialista en medicina de urgencias de la Universidad CES y es su especialista en unidad de cuidados intensivos de la Universidad de Antioquia. El profe actualmente es el coordinador de los servicios de urgencias del COA y nos va a hablar en el momento de bloqueos analgésicos en urgencias, cuándo y cuáles y a quién. Entonces, invito al profe que nos acompañe con su charla y agradezco la atención. Recuerdo que donde dice AIR o PIR a su mano derecha o a su mano superior, en la región hay una encuesta en Forms donde está la lista de asistencia para que por favor la llenen y podamos brindar como el certificado de asistencia al simposio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Les voy a compartir la pantalla y me cuentan si me escuchan bien y evidentemente si logran visualizar la presentación. Profe, sí te escucho, pero por ahora no vemos la presentación. Ahora sí, ahora sí. Ponla, ahí ya se ve tu pantalla Perfecto. y En un segundo. No sé por qué no me deja ver. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Muchachos, me indican cuando empiecen ya a ver la pantalla, por favor. profe, dale, ahí si quieres ponla ya la presentación que ahí se está viendo. Ah, bueno. Listo. Perfecto. Muy bien.
Ay, Dios. Denme un segundito otra vez que ya me embolató la presentación. Listo, ahí sí. Sí, ahí está. Bueno, perfecto. A mí me tocó hablar de un tema muy apasionante. Era muy ambiciosa también. El hecho de que hayamos arrancado con una simposio de esta magnitud, creo que era justo, era necesario y era urgente. La calidad de los exponentes, exceptuándome, pues, creo que es magnífica. Así que agradezco a cada uno de ellos por haber acudido al llamado. Todo esto yo creo que fue reforzado de una manera coherente con la rotación de los residentes pues, en el área de urgencias de oncología, donde se confirmó la necesidad de profundizar aún más en estos temas. Entonces, felicitaciones a todos los organizadores, sobre todo a Pablito, a Joa por permitirme pues, participar y a todos los asistentes. Bloqueos analgésicos en urgencias, ¿cuándo, cuáles y a quiénes? Ojo, ¿cuándo, cuáles y a quiénes? La revisión de la literatura es tremendamente extensa y les voy a responder esas preguntas. ¿Cuándo, cuáles y a quiénes? Ahí no decimos quién lo debe hacer ni cómo. Listo, es muy importante, pero al final les voy a dejar como un esbozo general. ¿Cuándo? Las indicaciones son relativamente fáciles. Un paciente que tenga un dolor agudo, independientemente pues de la causa, si puede ser localizado, cuanto mejor, ¿sí? Es decir, si usted tiene un trauma por aplastamiento de un par de dedos, digamos, o no vamos tan extremos, digamos que se pegó un martillazo en la casa y tuvo una fractura de la falange distal del dedo, del primer dedo de la mano, pues usted tiene varias opciones. Poner anestesia perilesional o bloquearle de una vez el dedo. Si son más de los dos dedos, pues se le puede bloquear la mano, ¿sí? Entonces eso va de acuerdo a la causa del dolor, al sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más reportado en la literatura es un dolor agudo secundario a un trauma, por lo general, o un trauma quirúrgico, por ejemplo, tórax, abdomen, etcétera. ¿Cómo así? Es que usted lo operaron y volvió por el dolor agudo al servicio de urgencias. Sí, claro que sí. Se puede administrar una analgesia, digamos, regional con bloqueos, obvio, guiado por ultrasonido. También existe la opción de bloqueos ya guiados por fluoroscopio, combinados, etcétera, 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 sobre todo en pacientes oncológicos. En condiciones específicas como una neuralgia, un absceso, es fundamental. Para hacer algunos procedimientos, digamos que también lo podemos hacer. De hecho, en la práctica diaria, en nuestro servicio de urgencias, yo lo hago. Si tenemos que hacer una toracentesis, el paciente está muy sintomático, pues no solo se pone el bloqueito ahí subcutáneo en la región que vamos a puncionar, sino que también podemos hacer un bloqueo paraespinal o como lo llamamos de otra manera que ya les voy a mostrar. No se necesita, digamos, mucha parafernalia ni muchos equipos, pero ciertamente sí se necesita un conocimiento adecuado, profundo y sobre todo pues la herramienta que básicamente en urgencias que siempre deberíamos disponer es el ultrasonido. Paciente oncológico, pues no voy a reforzar como mucho, porque aunque es el paciente ampliamente consultante por el dolor, pues días pasados de una conferencia en el Congreso de Urgencias del CES, donde asistieron la mayoría pues que
de ustedes. Es muy importante, eso sí, que lo tengan en cuenta, que siempre puede ser un manejo adecuado, coadyuvante y o definitivo, y que se puede considerar también como terapia puente mientras se instalan otras medidas, se hace neurolisis, radiofrecuencia, se pone una bomba de infusión de analgésicos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Si tiene infección donde lo va a chuzar, no. Si tiene alergia conocida a los anestésicos locales, ¿qué pasa? Pues no. Si tienes alteraciones de la coagulación, ejemplo, anticoagulados, esta es una contraindicación relativa, dependiendo de lo urgente o de lo electivo que sea. Y definitivamente no se debería tener una lesión neurológica ya sentada o sospechada en el lugar donde usted va a funcionar, porque entonces al final usted no va a tener mucha claridad si la lesión neurológica la tenía previo a o usted se la generó realizando ese bloqueo analgésico. Ojo con las contraindicaciones en los pacientes hemato-oncológicos que tienen trombocitopenia persistentemente. No es contraindicación tampoco para realizarle algunas intervenciones. Aplican condiciones y restricciones. No estoy hablando de anestesia raquídea ni analgesia epidural, porque eso sí tiene que estar pues como muy excluido. Y en ese caso, sí se debe llevar a unas metas, por lo general 50, 100 mil plaquetas para poder intervenir sobre el neuroeje. Muy bien. ¿Cuáles? Hay un montón de bloqueos que se describen para las áreas de urgencias. Los más comunes son los regionales periféricos, como el bloqueo del plejo braquial, que es útil para el dolor del brazo, del antebrazo y de la mano, que se puede hacer y se recomienda de forma general con los pacientes que tienen esta sintomatología sobre el acceso supraclavicular. Todo esto es guiado, como les dije anteriormente, por ultrasonido. El bloqueo femoral es común, es frecuente y digamos que es bastante sencillo. Si usted tiene el entrenamiento adecuado, el equipo, el conocimiento, pues le va a ayudar demasiado a los pacientes, sobre todo en pacientes con fracturas de fémur o de cadera. El bloqueo ciático popliteo es muy utilizado en pacientes con dolor en la pierna o en el pie. Lo hemos usado con alguna frecuencia, pues tanto el del bloqueo femoral como el ciático popliteo en pacientes indicados. Inclusive no solo en urgencias, también en la unidad de cuidados intensivos, pacientes de pronto que tienen un dolor por una isquemia arterial aguda en que no se ha logrado la remisión a cirugía vascular y o radiología intervencionista. Recordemos que al administrar como este tipo de bloqueos también se disminuye el efecto sobre la vasculatura, mejorando aún un poquito pues la perfusión de la extremidad y obviamente disminuyendo el requerimiento de opioides, que ustedes saben el problema de salud pública que hoy por hoy tenemos. ¿Cuál es segunda parte? Los neurales centrales, que también, aunque normalmente no los hagamos, digamos, nosotros, no quiere decir que no se puedan usar. Se puede pedir la asesoría y asistencia de anestesia para que consideren bloqueo epidural, sobre todo en el dolor posoperatorio, aunque lo normal es que se use pues para realizar actos quirúrgicos, ¿cierto? El bloqueo espinal o raquídeo, cuando necesitamos que sea un dolor controlado de una manera rápida y efectiva. Los locales específicos, por ejemplo,
una fractura costal, o sea, se bloquea esa parte nerviosa, que es un bloqueo intercostal, ¿sí? O se puede hacer, digamos, un sitio por arriba y un sitio por debajo de la fractura. Se puede hacer desde dos formas. Uno directamente sobre el foco de la fractura o dos casi que a la salida del nervio intercostal, pues con unión de la columna dorsal. En ese caso sería un bloqueo combinado. Otro que está escrito, que pues clara, pues yo honestamente puedo decir que yo no lo hago porque hay mucha variación anatómica y no me considero que tengan la experticia necesaria. Es un bloqueo del nervio pudendo, utilizado en dolores perineales o en traumatismo obstétrico. Perdón. Acá no estoy hablando de uno que hacemos con muchísima frecuencia en varios servicios de urgencias, que no es de menos interés y que de hecho ya está demostrado su beneficio, que son los bloqueos que hacemos en los pacientes que tienen migraña, los bloqueos que hacemos con anestesia del periorbital, del occipital mayor, o lo que conocen vulgarmente como la corona de espinas. Es una cosa que hacemos muy frecuentemente y que sobre todo para los pacientes con migraña crónica refractaria diaria es un tremendo alivio. ¿A quiénes? Entonces, nuevamente, aquí digamos que quise resumir un poquito lo que está ampliamente demostrado en la literatura. Es en fracturas de cadera que mejoran rápidamente y disminuye claramente la necesidad de opioides. Según este estudio que resaltamos acá, pues un estudio en medicina, en análisis de medicina de emergencias, entonces estos bloqueos femorales aumentan la efectividad del procedimiento y disminuye complicaciones. Es decir, va para cirugía, yo le puedo iniciar de una vez el manejo analgésico antes de que llegue a quirófano. Ello no contraindica que le administren otra dosis siempre que no se supere la dosis de toxicidad sistémica por los analgésicos. Por ejemplo, perdón, por los anestésicos. En este caso sería, dependiendo del que usáramos, la lidocaína, la bupivacaína, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es fundamental, disminuye el síndrome de estrés postraumático asociado al mal manejo del dolor. O sea, de entrada, digamos que tenemos todas las indicaciones para hacer estos procedimientos en los servicios de urgencias, inclusive, como les voy a mostrar más adelante, por fuera de los servicios de urgencias. Aquí en la segunda parte, entonces, les estoy hablando de bloqueos analgésicos, ¿sí? También están descritos en medicina de combate y medicina táctica, para los que quieran hacer más énfasis en eso, como las siglas más frecuentes son TCCC y Medevac, que aquí no solo es en el área, ¿sí?, sino también en el transporte, bien sea, básicamente aquí es la evacuación y por lo general se relaciona con helicópteros, aunque no necesariamente tiene que ser así. En transporte aéreo sanitario pueden ser lanchas, chalupas, botes, mulas, lo que usted necesite para sacar los pacientes. Usted suponga nomás que tiene un paciente con una fractura de cadera sospechada y lo tiene que mover en una carretera 4x4. Hombre, póngale el bloqueo rápido. Eso le va a dar muchísimo más confort al paciente y seguramente vas a necesitar menos medicamentos, opioides, AINES, etcétera, etcétera. Si hay catástrofes, claro que sí, o en ambientes austeros, digamos, por ejemplo, una que podría reunir casi que todas estas son los combates ahorita en Israel, en la Franja de Gaza o en Ucrania, donde usted tiene varias opciones. Infiltra
la herida o mejor le pone un bloqueo con la misma cantidad de analgésico, de anestésico y de pronto de esteroide para que le dure más. Usted tiene que hacer cirugía, reducciones, alguna cosa de esas, por Dios, no lo piense, no lo piense, porque más bien esto le sirva como una inspiración para que se entrene con las personas adecuadas y usted pueda resolver de una manera más rápida, más ágil, más costo efectiva el problema de los pacientes. Entonces, no solo en urgencias, sino por fuera de los servicios y tan por fuera como los ambientes prehospitalarios o tan por fuera como un paciente en sala de hospitalización que aqueja dolor agudo insoportable. ¿Por qué? Porque el dolor genera estrés, miedo, ansiedad, sobre todo si se va volviendo crónico, ¿sí? Afecta al funcionamiento del individuo, de la familia y del lugar donde trabaja. Está demostrado claramente que se asocia a inmovilidad y por ende mayor riesgo de TBP y obviamente de fenómenos tromboembólicos, mayor incidencia de neumonía, mayor incidencia de infecciones porque hay un down regulation y la inmunidad disminuye tanto en cantidad como principalmente en funcionalidad de estas sistema inmunológico, mayor riesgo de suicidios, mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de úlceras por presión, de sangrado gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin mencionar los problemas de los opioides. El 85% de, mejor dicho, las estadísticas en Estados Unidos muestran que superaron los accidentes de tránsito, la sobredosis de opioides. En el metro de New York sale que cada 6 horas muere un neoyorquino por sobredosis de opioides. Muchísimos son porque somos demasiado agresivos también en dolores crónicos a la hora de administrar opioides. Es mejor utilizar otras estrategias de analgesia multimodal, entre muchas otras cosas, pues antes que dejar netamente a los pacientes con los mismos. Ojo, pues, que también los opioides están desabastecidos. Yo creo que todos los que están conectados acá vivieron de primera mano la pandemia y en la pandemia se dieron cuenta de la escasez tan impresionante de estos medicamentos. Entonces, en esencia, ¿por qué hay que tratar rápido un dolor, bien sea agudo o bien sea crónico? Y para eso aparecen las opciones de los bloqueos analgésicos, porque nada bueno trae el dolor. Nada bueno trae el dolor. Estamos hablando que si bien es un mecanismo adaptativo que orienta pues para la supervivencia y el evitar hacerse daños, pues cuando esto trasciende, ya vemos aquí algunos de los efectos secundarios. ¿Cómo? Este es un plus. ¿Cómo? Nociones de seguridad. Siempre utilice los protocolos que existen y si no existen, pues créelos para administrar un bloqueo guiado por ultrasonido. Siempre debe estar con monitorización el paciente, siempre debe estar obviamente el ultrasonido con el transductor ideal, ojalá el software ideal, ojalá si tiene las agujas con realce ecogénico mejor o si tiene el software que lo permita así mejor. Debe tener el equipo de reanimación disponible porque estamos utilizando medicamentos que pueden causar arritmias cardíacas, depresión respiratoria, sobre todo cuando se combina con bajas dosis de
anestésicos locales, pero también con opioides y o esteroides. Tienes que revisar que no exceda la dosificación segura según el peso del paciente y el tipo de anestésico. Aquí están algunos de los medicamentos más usados. La lidocaína, que tiene una duración, pues inicia rápidamente, pero se acaba su efecto rápido. Ahí está la dosis máxima. La UPI, que yo personalmente soy defensor de ella y la utilizo cuando está indicada. Obviamente se demora 5 a 10 minutos más en iniciar la acción, pero puede durar de una manera más prolongada. De hecho, esta la he utilizado yo en pacientes para traslados, inclusive a otros departamentos en avión, y que su fin y su deseo primordial es morir por fuera del hospital, más bien en su casa, en su residencia, y lo hemos logrado de forma exitosa en la mayoría de los pacientes. Esta es otra, pues, ropivacaína, que es similar a la UPI, pero menor cardiotoxicidad, pero aquí en Colombia no disponemos de forma rutinaria en los servicios de urgencias. Yo no sé si aquí haya algún especialista en dolor intervencionista, pues que en el país nos pueda decir si ellos lo pueden usar. ¿Y quién o quiénes lo hacen? No lo sé, tú dime. Yo creo que siempre debe ser la persona más entrenada. No se debe suplantar ni pretender relevar al especialista, que a su vez es subespecialista en el manejo intervencionista del dolor. Pero yo creo que ellos son conscientes que lastimosamente no están en los servicios 24/7, así que la mejor forma es inclusive con ellos garantizar un periodo de entrenamiento donde se logren por lo menos los principales objetivos. Hay millones de alternativas y bloqueos, desde el bloqueo del ganglio esfenopalatino hasta los paravertebrales o erectores de la columna, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, zapatera tus zapatos, hay que reconocer y hay que empezar con los primordiales. Y eso sí, como les digo, si usted tiene en su alcance, en su institución, el especialista en dolor intervencionista, haga equipo con él, desarrollen protocolos, garantice el entrenamiento y determine cuándo y cuáles bloqueos usted va a hacer. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, muchísimas gracias. Las estoy dejando ya al final de las 3 charlas, pues de este ciclo. Responderemos como las preguntas que queden al tanto. Agradezco mucho al profe Alejandro pues por su charla y pues por el acompañamiento que ha tenido con nosotros en este ciclo del entrenamiento, sobre todo en pacientes oncológicos. Muchas gracias, profe. A continuación, quiero Me acabé presentar... de dar Hola. cuenta que no había prendido la cámara. Ah, bueno. Oh, yo peinándome así como vos, hermano, es que para parecerme el moderador. Y, no. Profe, muchas gracias, un abrazo. Bueno, a continuación quiero invitar a la doctora Estela Navarro. La doctora Estela Navarro es especialista en anestesiología de la Universidad CES, especialista